Bueno, vamos a continuar con el análisis de este primer año de gestión. En el caso del Centro de Economía Política Argentina, ha hecho un análisis justamente de la gestión económica y nosotros estamos con uno de sus integrantes, Juan Manuel Gispert. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Hola, buen día. Muy bien. Gracias por invitarnos siempre. No, muchísimas gracias por venir. ¿Qué balance general podés hacer? Y después, si querés, vamos desglosando algunos puntos, porque hasta gráficos ha traído del estudio este que han hecho. Bueno, para profundizar en el informe, los invito a entrar a nuestra página web. Ahí está el informe colgado con todos los gráficos y datos precisos. Mira, te digo, como primer balance, creo que nos sorprendió a todos, Milei, de su campaña, lo que pasó. Creo que nos dejó en offside durante los primeros 3-4 meses de gobierno, porque Milei, bueno, nos había planteado la dolarización. Ese escenario de dolarización, muchos analistas veíamos que iba a terminar en varios problemas que no sucedieron porque finalmente no dolarizó la economía. Y cambió algo que hace, te digo, 20 años que la Argentina viene ejecutando como programa económico que tiene que ver con una manipulación o una regulación del tipo de cambio, donde se venía devaluando para darle competitividad a la Argentina. Un concepto tal vez complejo para explicar, pero invirtió eso Milei. Milei, lejos de ir devaluando, que era lo que se esperaba, hizo una gran devaluación, pero después ese crawling peg, que se llama en términos técnicos, que es una devaluación del 2% mensual, previsible. O sea, todos los actores económicos sabemos que todos los meses el dólar oficial va a devaluar solamente 2%. Y eso funcionó como un ancla de precios. Es decir, Milei les dijo a todos los actores económicos: quédense tranquilos que el dólar no va a valer más que esto, que yo les estoy diciendo ahora, durante todo el año. Muchos pensamos que no iban a poder cumplirlo y finalmente lo pudo cumplir. Y ahí es una de las claves del gobierno. Milei había dado muchas señales de esto porque es un modelo para bajar la inflación muy parecido al que usó Menem. Claro. Con la convertibilidad. Estamos en un sistema parecido al de la convertibilidad con otros instrumentos. Pero esta es la base, digamos, de este éxito de bajar o de contener la inflación, ¿o también la no emisión? Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, fíjate vos que termina Milei dándole la razón a los que decían que gran parte del problema de la inflación es el dólar. Porque Milei se ha casado con el crawling peg a morir, trayendo muchos problemas a la economía. Esta microdevaluación del 2%, con una inflación tan alta que hemos tenido a lo largo del año, hace que la Argentina se ha vuelto carísima en dólares. Esto se ve para el que se va de vacaciones afuera y lo caro que es para el extranjero venirse a la Argentina, pero el productor argentino le está costando vender sus productos en el exterior. O sea, no exportamos a este tipo de cambio. Salvo algunos productos como la soja, el trigo, el gas, el petróleo, que tienen competitividad propia, el resto de los industriales no están pudiendo exportar a este precio. Entonces, las dos cosas fueron. Y el ajuste fiscal lo que generó es que no haya plata. No hay, esta frase de Milei tan llamativa, no hay plata. No hay plata. Claro, recortó tanto la plata que circula en la economía argentina a partir del ajuste fiscal y la famosa licuadora, que era una inflación alta y no ajustar nada por inflación, que claro, no hay plata para comprar dólares. Digo, como no hay circulante, eso también sacó presión a la compra de dólar. Y bueno, y el otro factor que explica esta estabilidad que ha logrado Milei, que no le quito ningún valor. Digo, Milei, frente a la expectativa de los argentinos de haber vivido varios años con una inflación que se disparaba, con un tipo de cambio que uno te levantabas todos los días, no sabía cuánto iba a valer el dólar y eso generaba un problema en los precios todo el tiempo. Evidentemente estos datos que comentaban de la consultora, de que Milei tiene un nivel de aprobación muy alto, tienen que ver con una necesidad de la gente de lograr una estabilidad. Claro. Bueno, Milei, te digo, la nota positiva de Milei, podríamos decirle balance: Milei logró estabilidad en el tipo de cambio, en el valor del dólar y estabilidad en los precios. Se han estabilizado los precios. Ahora bien, mi obligación... ¿Cuáles son las deudas? Bueno, ¿qué pasa con los jubilados, con los salarios de los trabajadores ahí entramos en datos. Los que están en negro? ¿Cuál fue el costo de alguna manera de lograr esta estabilidad? Primero, como analista te obligo a decirle una estabilidad frágil, vulnerable. Una estabilidad que cuando uno mira los datos sabe que cualquier sacudón puede desmoronar toda esta estabilidad como un castillo de naipes. Porque las reservas del Banco Central siguen siendo muy negativas, 9.000 millones de dólares negativos. Entonces, una salida de dólares muy fuerte del país va a profundizar una devaluación y puede generar un salto inflacionario de vuelta. Y todo lo que se logró se puede perder. Eso como un pronóstico que digo, ojo con convencernos que esta estabilidad es sólida. Claro. Es frágil la estabilidad que tenemos. Hay que ver si la puede consolidar en el tiempo, pero hoy es frágil. Y lo que me decías recién vos, nosotros trajimos algunos gráficos para compartir en nuestro informe. Mira, el costo de esta estabilidad ha sido muy alto porque las medidas principales fue la devaluación de principio de año, el ajuste fiscal y la microdevaluación mensual. Bueno, esas tres medidas han generado una serie de problemas. Una fue la caída del empleo. O
sea, el ajuste fiscal genera una caída de la actividad económica muy fuerte. Los datos oficiales dicen que la Argentina perdió hasta septiembre 260.000 puestos de trabajo privados. Que, vos sabés que cada vez que lo cuento esto, nosotros hacemos informes de empleo. ¿Cuántos son? 260.000. Hoy sale la información que cierra la fábrica de Avon, una de las fábricas. Achican la fábrica, no la cierran. Bueno, achican la fábrica. Pero es una reducción que le cuesta el puesto de trabajo a 300 personas. Bueno, es muy interesante porque uno si ve los diarios del país, parecen hechos aislados. Pero claramente es una política económica que lastima mucho a la industria argentina. Claro. Pensá que la industria argentina tiene la mitad del desempleo de estos 260.000 puestos de trabajo se lo reparten entre la industria y la construcción. Son los dos sectores más dañados por la política económica de este gobierno. Bueno, la construcción obviamente porque paralizó la obra pública, directamente la frenó a la obra pública, y el sector industrial la está pasando muy mal con la política económica de este gobierno. Y son los dos sectores que más empleo generan. O sea, industria, comercio y ahora parece haber una apertura, digamos, a lo importado que también de alguna manera perjudica la industria nacional. ¿Querés ver rápidamente los gráficos? Dale, pasemos a ver unos gráficos. Hacer un análisis, ¿los vemos? Allí los tenemos. Bueno, aparte del desempleo, otro dato muy interesante para analizar es qué pasó con los sueldos. Porque los sueldos, los argentinos justamente... ¿Querés que te cuente? No, creo que no hace falta contar a los argentinos, pero bueno, hay una discusión que es, Milei dice, los sueldos le ganan la inflación. Sí. Bueno, entonces nosotros nos pusimos a ver qué tan cierto es esa afirmación del presidente. Y lo que se observa acá en el gráfico es que la estamos pasando distinto según dónde trabajas. Ahí lo que vemos que el empleo privado registrado, que es la línea más arriba, es el que ha tenido paritarias y se ha acercado mucho a los niveles de sueldo del año pasado. O sea, bien no estamos, porque el año pasado estábamos mal. Claro. Pero bueno, después de un año... es un promedio, porque no todos los gremios tienen el mismo poder de conseguir, digamos, incrementos, claro. El promedio, los asalariados privados registrados han logrado, en lo que va del año, ahí está la B corta que habla Milei, la recuperación, ahí sí se empieza a ver una B, pero se empieza a estabilizar. O sea, se estanca el crecimiento del sueldo. Y estamos casi en los mismos niveles de noviembre del año pasado. Pero, esto es lo que te decía, lo que es interesante, cuando vas al sector informal, que es el no registrado, ha perdido 20% del poder adquisitivo y no se recuperó. Cuando te vas al sector del público, el empleo público, las paritarias del sector público han sido tremendamente por debajo de la inflación, es parte de la motosierra de Milei, y están 16,1% por debajo del año pasado, los empleos públicos. Y el promedio de todos los asalariados, si yo pondero el peso que tienen los empleados de cada sector, da que hemos perdido hasta la fecha 10% de poder de compra, los trabajadores. Pero algo interesante de este contexto es que empezamos a vivir vidas paralelas los argentinos. O sea, tenemos ciertas personas que empiezan a ver esta estabilidad porque tienen buenas paritarias, empiezan a tener con buenos ojos esto, se pueden ir a comprar a Chile, ir de vacaciones a Brasil, empieza a vivir esta situación de estabilidad económica como una cosa de éxito de la gestión, y después tenemos el empleo público, en Mendoza ni te cuento. O sea, si vos hablas de un empleo público en Mendoza, no ve ninguna B corta, recuperación, nada. O sea, están en el peor de los mundos. Entonces empezamos a ver una clase trabajadora fragmentada, donde a algunos les fue bien y a otros les está yendo muy mal. Entonces ya no es la misma vivencia. Vos escuchás a un trabajador y te dice, esto es fantástico, esto está andando bárbaro. Y escuchás a otro trabajador tal vez informal y está viendo una película de terror. Y la charla cotidiana es hasta qué día del mes llegás con el sueldo, ¿no? Y después cómo tenés que salir a changuear o hacer alguna cosa para poder sobrevivir. ¿Querés ver algún otro gráfico? O sí, que había más gráficos, pero no sé si tenemos tiempo para pasarlo. ¿Tenemos tiempo? No, producción, ¿cómo estamos? A mí ¿Sí? ¿Un gráfico más? El de jubilaciones, no sé si está el de este es el mismo, pero bueno, es largo de explicar, así que pasémoslo. Vamos al de jubilaciones. El de jubilaciones me interesaba. Ese me interesa un montón y los jubilados también lo saben en su bolsillo y en su poco poder de compra. Acá está cómo se les ha complicado con los medicamentos. El gran perdedor del año de Milei son los jubilados. La motosierra, digamos, se aplicó en un 25%, el 25% del superávit fiscal de Milei lo explica la baja de las jubilaciones. O sea, fue el principal aporte. Los jubilados fueron los que más aportaron al superávit fiscal. Y bueno, acá se ve claramente cómo las jubilaciones venían con ese efecto serrucho que se ve, eso es el año pasado, a principio de gráfico, que era la inflación. Entonces, cada 3 meses ajustaba la jubilación, levantaba y después la inflación te la tiraba para abajo. Tomando en promedio el último trimestre de actualización de la fórmula de Alberto Fernández, como base 100, nos vamos a hoy, que está en 85,7 el promedio de todos los jubilados. Es decir, perdimos 15%, los jubilados perdieron en promedio un 15% de poder de compra. ¿Ya tenían una jubilación baja? No. Porque no es que era una perdieron jubilación... 15% de poder de compra a gente que está cobrando por debajo de la línea de pobreza. Claro. O sea, está peor de lo que estaba mucho peor de lo que estaba hace un año atrás. Y lo mismo que pasó con los trabajadores está pasando con los jubilados.
Hay dos comentarios que quiero decir antes de cerrar el tema. Es que, en primer lugar, los jubilados que cobran la mínima son los que más han perdido, porque la mínima se compensaba con un bono, que el bono de 70.000 pesos está frisado desde diciembre. O sea, con la inflación se licuó el bono. Claro. Entonces vos ves la curva, la sea, verde... Ha habido más de un 100% de inflación y el bono sigue siendo de 70.000. Entonces el bono actualizado hoy debería ser más del doble. Claro. Entonces, si vos te fijás, las dos curvas, la verde es los jubilados que cobran el promedio de jubilación sin bono, y los de abajo son los que cobran, lo azul, cobran la mínima con bono. Fíjate vos que se separan los jubilados con bono y sin bono. Entonces empieza esto, el jubilado que tiene la mínima va a empezar a cobrar cada vez menos. Y el jubilado que no cobra la mínima tiene otro problema, que es la segunda reflexión que me interesaba hacer, es que la fórmula de Milei tiene algo que es bastante trágico. Porque la fórmula de Milei ajusta por inflación mensualmente. Todos los meses, si la inflación fue 2,7, a vos te van a ajustar el mes siguiente 2,7 de jubilación. Pero nunca van a recomponer. Es decir, van a seguir siendo, si esta fórmula se mantiene, ya igual de pobres que hoy. Más de lo que estabas, ya vas no vas a ser más ahí. pobre, no vas a ser más pobre de lo que ya eras. Sí, sí, sí. Pero quedaste en ese lugar. Quedaste frisado de acá y a la eternidad. O sea, no tenemos... Y le agrego otra cosa, porque una cosa es el ingreso del jubilado. Y la política que está teniendo el gobierno con PAMI, respecto a las medicaciones y a la cobertura de medicamentos... No solamente con PAMI, sino que hay un montón de medicamentos que antes los cubría cualquier obra social y ahora es de venta libre, así que sabemos un poco lo que está pasando. Y liberaron los precios de los medicamentos. Claro. O sea, hoy los precios de los medicamentos han subido un promedio de 20% por encima de la inflación. Entonces el jubilado, no solamente sus ingresos están frisados en un nivel muy bajo, sino que sus costos de vida han aumentado mucho. Entonces, la situación del jubilado creo que es, te decía, el principal perdedor de la política económica de este año de Milei. Ojalá tome nota de esta problemática social muy grave, muy masiva aparte. O pueda mantener la estabilidad teniendo en cuenta que tiene que mejorar la situación de los recomponga este jubilados. problema. Exactamente. Está muy bueno el análisis que han hecho. Muchas gracias, Juan Manuel.